Muy buenas tardes. Vamos a empezar esta tarde, que va a ser ya el último tema relacionado con la cuestión de Somos Vida, que hemos venido tratando desde principios de octubre. Vamos a empezar con esta práctica meditativa de la montaña que respira. La imagen es solo una puerta de entrada. Lo que buscamos es, más allá de la imagen, poder asentarnos en la quietud de fondo. Así que, si os parece, vamos a empezar con ella. Práctica meditativa. La montaña que respira. Utilizamos en esta práctica como puerta de entrada la imagen de una montaña. Puede ser una montaña que conozcas, que te resulte familiar, o puede ser igualmente una montaña que fabriques ahora con tu imaginación. A partir de ahí, de esa puerta de entrada, habrá una pequeña guía que nos permita adentrarnos cada vez más en la quietud, en el silencio que somos. Vamos a empezar. Como siempre, puedes empezar llevando la atención a tu cuerpo. Nota cómo estás sentada o sentado y siéntelo. Dentro de tu cuerpo, puedes llevar la atención ahora a la respiración. Y ahora empieza a visualizar una montaña. Como decía, puede ser una montaña real, conocida para ti, incluso familiar, o puede ser la imagen de una montaña con la forma que tú desees, que te imagines ahora. Tómate un poco de tiempo hasta que esa montaña, real o imaginada, tome presencia, consistencia delante de ti. Toda tu atención en la imagen de esa montaña. Manteniendo toda tu atención en esa imagen, obsérvala. Observa su cumbre majestuosa, las laderas que descienden más o menos empinadas, toda la mole, lo que sería el cuerpo de la montaña, su base completamente enraizada en la tierra, en el suelo. Obsérvala. En torno a la montaña y sobre ella pueden ocurrir todo tipo de fenómenos atmosféricos, nubes, viento, tormentas, truenos, rayos, niebla. Sin embargo, la montaña sigue ahí,
estable y quieta. Los fenómenos van a ir pasando, la montaña permanece. Puedes observarla desde lejos y desde cerca. Percibe su estabilidad y su quietud. Dejándote contagiar por ellas. La montaña estable y quieta. Poco a poco, vuelve ahora la atención hacia ti y hazte consciente de tu postura. Podrías decir que tú eres como esa montaña, tu cabeza es la cumbre, tus brazos las laderas que descienden, tu tronco es el cuerpo de la montaña, los pies son la base, enraizados en el suelo, en la tierra. Eres como una montaña que respira. También en ti pueden pasar todo tipo de fenómenos, sensaciones corporales, pensamientos, sentimientos, emociones. No niegas nada de ello, pero como la montaña puedes permanecer estable y quieto, quieta, mientras todo eso va pasando. Puedes llevar de nuevo, si te ayuda, la atención a la imagen de la montaña e imagina que se acerca hacia ti cada vez más, más y más, hasta que se funde completamente contigo. Tú eres esa montaña. Lo que queda ahí entonces es los fenómenos que pueden ocurrir, pensamientos, sentimientos, etc., y la quietud de la montaña. Vamos a permanecer en ella, en esa quietud. No para analizarla ni para dar vueltas mentalmente, para cavilar, absolutamente para nada de eso. Es solo permanecer en la quietud. Y como ocurre en toda práctica meditativa, al poner la atención en la quietud notarás que crece, se expande, hasta ir ocupando todo el espacio. Solo queda quietud. Pero advertirás además otra cosa más importante todavía. Descubrirás que la quietud que estás experimentando, en la que permaneces, no es algo, no es una cualidad, es otro nombre de nuestra identidad, es lo que somos. En ese nivel profundo, en nuestra verdadera identidad, somos quietud, eres quietud. Vamos a permanecer ahí todo este tiempo en silencio, sencillamente, solo permanecer en la quietud. No quieras añadir ningún pensamiento. Vendrán solos. Cuando vengan, tú los dejas pasar como si fueran nubes.
No te enganches con ellos, no los sigas, déjalos pasar. Tú estás en la quietud profunda que experimentas. Si te distraes, te das cuenta y vuelves una y otra vez a la quietud que experimentas. Y ahí permaneces. No quieras conseguir nada, absolutamente nada. Todo se te dará en su momento. Lo único que toca ahora es permanecer en silencio, en la quietud. Terminarás, no lo dudes, reconociéndote en ella. Esa quietud eres tú.
Podemos ir haciendo una respiración profunda, pausada. Ir sintiendo nuestro cuerpo. Para poco a poco ir abriendo los ojos, tomar conciencia del espacio que nos rodea y continuamos con este tema que, como decía, ya es el último de lo que iniciamos en el mes de octubre. Es continuación de lo que veíamos el miércoles anterior, por tanto ahí aparece recogido también en el título, aparece recogida la expresión lo que viene conviene, y vamos a preguntarnos desde dónde puedo decir eso ajustadamente, desde dónde lo escucho, etc. Cuando utilizamos esa expresión, lo que viene, lo primero que nos suele ocurrir, a no ser que estemos ya bien situados en la comprensión de lo que somos, es que aparezca la mente y con la mente aparezca lógicamente lo que es la lectura mental, que por definición es una lectura separadora, dicotómica y juzgadora. Y entonces, ante cualquier cosa que viene, automáticamente la mente va a decir: esto me conviene y esto no me conviene. Y va a poner etiquetas de bueno, malo, verdadero, falso, justo, injusto. Esto es el modo de funcionar de la mente. Pero como venimos repitiendo a lo largo de estos encuentros, en concreto relativo a este tema, decir que algo conviene no significa en absoluto justificarlo, sino sencillamente verlo desde otro lugar. No desde la mente analítica, que como digo se mueve según sus categorías de bueno, malo, verdadero, falso, conviene, no conviene, sino desde la sabiduría o desde la comprensión profunda. Y desde ese otro lugar, solo desde este otro lugar, es donde podremos apreciar la sabiduría y la riqueza que contiene esa expresión. Porque desde ese lugar también podremos captar la paradoja que para la mente analítica resulta irreconciliable. Los dos puntos de la paradoja son la aceptación y el compromiso. Digo que desde la mente esta paradoja no puede comprenderse porque diera la impresión, desde esa lectura puramente lineal, que sostener uno de los dos elementos implica prácticamente anular el contrario. Por ejemplo, la mente dice, bueno, si yo acepto esta realidad tal como me viene, tengo ya que resignarme a ella, por tanto carece de sentido que yo me implique, me comprometa en transformarla, etc. O a la inversa, la mente puede decir, yo veo que esta realidad tiene que ser transformada, me voy a comprometer con ella, pero eso implica que no la acepte, o sea, que la resista y que luche contra ella. Es la lectura que hace la mente y, bueno, a eso estamos acostumbrados siempre que nos reducimos a ella. Sin embargo, como venimos repitiendo, la paradoja nunca es una contradicción y los dos extremos de la paradoja, por tanto, no están llamados a excluirse mutuamente, sino que resultan complementarios. Y esto lo apreciamos cuando nos situamos en esta comprensión profunda de lo que somos. Desde esa comprensión, la aceptación y el compromiso no solo no son contradictorios, sino que son las dos caras de la misma realidad. Es decir, cuando yo acepto la realidad tal como es desde esta comprensión profunda, estoy permitiendo que esa realidad que está dotada de sabiduría y de dinamismo interno me movilice, me transforme y se plasme en un compromiso igualmente transformador. Y por el otro lado,
Desde esa comprensión, cuando yo me comprometo en algo, lo hago ese compromiso desde una consciencia de unidad, es decir, desde un alineamiento o una aceptación de la realidad. Dicho de otro modo, aquella aparente contradicción entre aceptar y transformar o aceptar y comprometerse queda disuelta en cuanto nos situamos en la consciencia de unidad, es decir, en la no dualidad. La comprensión no dual es ya la comprensión no dual la que disuelve lo que para la mente es una mera o simple contradicción. Esto es así porque lo que llamamos el sí a la vida, el sí a la realidad, esto que decimos, la actitud afirmativa ante lo que viene, siempre es proactiva. Y es proactiva por el dinamismo interno propio de la vida. Cuando la persona dice sí a lo que viene, si no lo dice desde el ego, que la podría llevar a una actitud fatalista o de pasividad, cuando digo sí a lo que viene, ese sí está dotado de un dinamismo que me moviliza interiormente. En alguna ocasión hemos recordado que la sabiduría y la grandeza de la aceptación le viene de una doble característica. Repito, cuando es aceptación y no mera resignación, que es lo contrario. La doble característica que posee la aceptación y que es la que la dota de sabiduría son las siguientes. En primer lugar, la aceptación nos alinea con lo real. Entonces nos sitúa en una consciencia de unidad con todo lo que es. Y en segundo lugar, la aceptación se halla dotada de un dinamismo interno que nos moviliza y que nos va a llevar a transformar todo aquello que tengamos que transformar. Pero esta acción no nacerá de una consciencia de separatividad caracterizada por una actitud de resistencia, sino que brotará de la misma consciencia de unidad, con lo cual la acción que brota de ahí no solo será transformadora, sino que será una acción siempre adecuada, porque está brotando de la unidad misma de lo real. Esta acción es la que nos transforma, como decía en el encuentro anterior, de una manera radical, porque hace que demos la vuelta al funcionamiento del ego y favorece la desidentificación. Decía la otra vez, la semana anterior, que cuando nos situamos en el sí a la vida, nuestro ego queda frustrado porque él solo diría sí a aquello que lo favorece, que lo sostiene, que lo alimenta. Pero es justamente cuando nuestro ego queda frustrado cuando encontramos la oportunidad de trascenderlo. Entonces, el ego se frustra porque estamos diciendo sí a algo que a él no le conviene, pero en esa frustración está posibilitando que nosotros mismos nos reconozcamos y nos comprendamos más allá del ego. En definitiva, el decir sí a lo que viene nos saca del lugar del ego, de la consciencia, por tanto, de separatividad, de la creencia de que estamos separados de la vida, y nos introduce en el lugar de la vida, en el lugar de la rendición a lo que es decir, en el lugar de la sabiduría. ¿Qué ocurre ahí? Pues ahí, sencillamente, nos descubrimos como presencia consciente. Es decir, mientras yo estoy en la mente pensante, mientras estoy identificado con el ego, para mí la presencia ocupa, en el mejor de los casos, un lugar absolutamente secundario. Para mí, desde el ego, la presencia es un presente más o menos relativo y, por supuesto, siempre transitorio, pero accidental, si queréis. Por el contrario, cuando soy capaz de trascender el yo, el ego, cuando se silencia la mente pensante, ahí puedo acceder en lo profundo de mí a una experiencia directa e inmediata de la presencia que soy. ¿Qué ocurre cuando la mente se calla? ¿Qué ocurre cuando el ego se silencia?
¿qué es lo que queda ahí? Queda únicamente presencia, presencia consciente. Y es una presencia consciente a la que todos, todas podemos tener acceso directo e inmediato. Por ejemplo, todos nosotros podemos decir en este momento, yo estoy presente, yo me siento presente, aquí y ahora. Y también todos, todas podemos decir, yo soy consciente. En cuanto unimos las dos afirmaciones, yo estoy presente, yo soy consciente, lo que se va a abrir ante nosotros y en lo profundo de nosotros, si nuestra mente queda silenciada, es una sensación honda de presencia consciente. Y entonces venimos a descubrir algo increíble aparentemente. Lo que descubrimos es que esto que denominamos presencia consciente no es algo que está ahí y que yo puedo vivir o a lo que puedo aproximarme, etc., sino que lo que descubrimos es que esto que llamamos presencia consciente constituye nada menos que nuestra identidad. Lo que somos en profundidad es, y siempre será, presencia consciente. Y fijaos qué cosa admirable, a esto es a lo que nos conduce aquella primera afirmación ante la que nuestro ego y nuestra mente se resistía con tanta fuerza. Aquella afirmación según la cual lo que me viene me conviene, lo que viene conviene, porque, repito, me va a sacar de las expectativas del ego, de lo que es su lectura, y me va a introducir en la comprensión de la unidad que somos con todo lo que es. Dicho de otro modo, en el sí a la vida, cada vez que yo digo sí a la vida, descubro la plenitud que siempre permanece oculta en el momento presente. Mientras estoy en el ego, lógicamente me vivo en la superficie. Entonces vivo el presente en clave de me gusta, no me gusta, me agrada, no me agrada, pero siempre lo vivo como una circunstancia y no alcanzo a ver más allá de ello. Sin embargo, en el momento mismo en el que digo desde dentro sí a la vida, me estoy reconociendo uno con la vida y en ese hecho mismo de reconocerme uno con la vida, empiezo a adivinar o a descubrir la plenitud oculta en este momento presente. Aquí y ahora, yo digo sí ahora a lo que estoy viviendo, sí a lo que me ocurre, sí a lo que en este momento me está pasando. En cuanto digo sí a todo esto, empiezo a reconocerme como uno con la totalidad, como uno con la vida, como uno con todo lo que es. Es decir, empiezo a reconocerme como presencia consciente. Y en ese mismo instante en que me reconozco como presencia consciente, ya se me regala descubrir o se me hace manifiesta la plenitud que estaba oculta en este momento presente. El momento presente siempre es pleno. Lástima que cuando estamos en la mente no alcanzamos a captarlo, porque sobre el presente sobreimponemos las lecturas que nuestra mente hace, que siempre van a ser lineales y relativas. Pero cuando en lugar de sobreimponer esas lecturas, nos abrimos al momento presente desde esta comprensión profunda, ahí es cuando descubrimos, se nos hace patente la plenitud que en él se oculta. Por eso descubrirnos como presencia consciente es sinónimo de descubrir nuestra plenitud. Somos plenitud. Es verdad que desde la lectura del ego nos seguirá recordando por la inercia que tiene la mente pensante y el propio ego, que bueno, ahí está nuestro yo particular, que a veces la inercia hace que tendamos otra vez a identificarnos con él. Eso forma parte del modo de funcionamiento de nuestra mente y de las inercias que arrastramos.
Pero en cuanto tomamos un poquito de distancia callando la mente y volvemos una y otra vez a la presencia consciente, ahí se nos hace patente la plenitud que somos. Por eso ahí la invitación solo puede ser una: prueba a experimentarlo. Experimenta qué ocurre ahí. Experimenta qué ocurre cuando callas la mente, dejas de discutir con el ego, cuando dices sí a lo que hay en este momento, un sí total, completo, sí a lo que hay. Experimenta qué ocurre. Claro, uno puede preguntarse: ¿y si yo no lo veo? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tengo que hacer? Voy a hablarlo o a responder a esto con una analogía y luego también con una sugerencia. La analogía es la analogía del sueño, que me parece profundamente evocadora. Imagina un diálogo entre una persona que está dormida y otra a su lado que está despierta. Cada una de ellas tiene su mundo. La persona dormida está en su mundo onírico, con todo lo que está soñando, que puede ser del signo que fuere, y la persona que está despierta está al margen, por tanto, de esos sueños, está viendo la realidad desde otro lugar. Y es curioso porque si entre ambos, en esta imagen y en esta metáfora o analogía también hipotética, empezaran a hablar y a discutir, lo curioso sería que ambos tendrían razón, porque para la persona que está dormida, lo realmente real sería aquello que está soñando, y mientras permaneciera en estado de sueño, el contenido de sus sueños para ella sería completamente real. Y por el contrario, el que estuviera a su lado despierto y por tanto pudiera enterarse de lo que el otro está soñando, pero él está en una conciencia de vigilia, es decir, está despierto, vería las cosas de un modo completamente distinto. De modo que, por ejemplo, el que está despierto podría hablar al que está dormido y decirle: no te preocupes, no sufras, en el fondo todo está bien, lo que estás viviendo es solo un sueño. Esto para quien está dormido sería absolutamente inasumible, porque para él lo que está soñando es totalmente real. Y es así. Sin embargo, para quien está despierto a su lado, el contenido del sueño es solo ilusorio. Y esto es lo que nos ocurre con frecuencia, es decir, la realidad forzosamente aparece de manera completamente distinta para quien duerme y para quien está despierto. Para quien duerme, la realidad tiene unos contornos determinados en su sueño, y para quien está despierto tiene otros contornos. Por ejemplo, y a partir de esta analogía, solo quien está despierto puede decir con razón: todo está bien, o lo que viene conviene. Pero para quien está soñando, esas afirmaciones le parecerán de nuevo una locura o un delirio. Porque el que está soñando podrá decir: ¿cómo dices, cómo te atreves a decir que todo está bien cuando yo estoy pasándolo tan mal en este sueño? ¿Cómo puedes decir que lo que viene conviene cuando esto que me está viniendo me provoca todo esto que me provoca? ¿Cuál es la diferencia? El estado de consciencia en el que nos encontramos. En definitiva, la clave de todo esto que venimos hablando, y en concreto en este últimos encuentros, de la actitud ante la vida que nos lleva a afirmar lo que viene conviene, la clave, repito, está en la consciencia en la que nos estamos viviendo. A partir de la analogía del sueño hemos visto que en un estado de consciencia esa afirmación resulta no solo imposible, sino prácticamente insostenible, y sin embargo en el otro estado de consciencia es una afirmación totalmente coherente. Por tanto, la pregunta que podemos hacernos es esta: ¿desde dónde digo yo lo que viene conviene? ¿Y desde dónde lo escucho? Y esto nos va a decir en qué consciencia estamos situados. Desde la consciencia mental, desde la consciencia de separatividad, desde la consciencia propia del yo o del ego, nadie puede decir lo que viene conviene. No. Y tampoco puede escucharlo.
Por eso no es extraño que cuando una persona dice lo que viene conviene, la otra se enerve, discuta, se enfrente y entre en cualquier tipo de descalificación, porque el estado de conciencia en el que se halla le incapacita radicalmente para verlo hasta que el estado de conciencia no se modifique. Como el que está dormido no puede ver que todo es un sueño hasta que no salga justamente del estado onírico. Tanto para afirmar que lo que viene conviene, como para poder escucharlo de una manera adecuada, requiere que estemos en una consciencia, en un nivel de consciencia determinado. Y únicamente podemos estar en dos niveles de consciencia. En una consciencia de separatividad, que está regida por aquella primera creencia que me lleva a identificarme con mi yo particular. Yo creo que soy este yo compuesto por un cuerpo, una mente y un psiquismo y una historia concreta. Y esa consciencia de separatividad, que al mismo tiempo que me identifica con el yo particular o separado, me hace creerme desgajado también de todo lo real y, por tanto, de la vida. O por el contrario, puedo estar en una consciencia de unidad, donde, apreciando las diferencias de todas las formas, también de nuestro propio yo, de nuestro propio ego, que para cada uno y cada una es una forma única, pero que, repito, más allá de estas diferencias imposibles de negar, hay una unidad que todos estamos compartiendo. A esta le llamamos la consciencia de unidad. Pues bien, cuando estamos en esta consciencia de unidad se nos hace evidente esta afirmación: la totalidad nunca puede equivocarse. La totalidad no puede equivocarse porque no hay nada al margen de la totalidad. Y todo lo que constituye la totalidad, o si queréis con otro nombre, la realidad, la consciencia, la vida, todo es coherente, todo tiene un sentido y todo tiene su lugar adecuado. La consecuencia inmediata me parece evidente, y es que no hay nada que ocurra que no haya sido previamente aceptado por la totalidad. No hay nada que suceda que no haya sido previamente aceptado también por la totalidad o por la vida. Esto es así. Igual, recurriendo a una metáfora ya antes utilizada, no se produce ni una sola ola en el océano sin que el océano haya aceptado previamente que esa ola se produzca. Con lo cual, como vemos, la conclusión de esto es que todo tiene sentido, todo encuentra ahí su lugar y que se trata únicamente de nuestra capacidad o no capacidad de poder verlo. Pero aquí nos encontramos con un límite, sobre todo mientras estamos reducidos al estado mental. El límite es que nuestra mente no puede ver el conjunto de lo total. Nuestra mente no puede entender que para la totalidad es imposible el error, que la totalidad no puede equivocarse, y nuestra mente no puede ver que todo lo que ocurre haya sido previamente aceptado. Y sin embargo es así, es así. Se suele decir en un dicho muy repetido que ni siquiera un copo de nieve cae en el lugar equivocado. No hay ningún error en la totalidad, todo ocupa su lugar. Pero repito, para poder ver esto, para poder entenderlo, para poder escucharlo, necesitamos estar no dormidos, por volver a la analogía de antes, es decir, no en un estado de una consciencia de separatividad, no en un estado mental, sino en una consciencia de unidad, donde nos comprendemos ser uno con todo lo que es. Esto lo podemos experimentar también viendo los efectos que produce en nosotros. ¿Qué produce en mí el hecho de situarme en una consciencia de unidad y qué produce cuando me sitúo en la consciencia o vivo en la consciencia de separatividad? Por tanto, aquí tenemos todo un camino de experimentación. Y ante esta afirmación, lo que conviene, venimos a constatar algo muy simple. La verdad de esta expresión solo es posible captarla cuando, aparcados los debates puramente
puramente mentales, se puede experimentar en uno mismo. Es decir, cuando yo lo vivo como un camino de indagación, de investigación, y experimento en mí mismo, ¿qué efectos produce? Cuando me sitúo en una consciencia de separatividad o cuando vivo en una consciencia de unidad. Con todo, querría, para ir terminando, añadir algo más. Si no puedes decir que conviene ante algo que viene, olvida la frase. Hay alguna persona que me ha dicho, es que yo esto de lo que viene conviene no lo puedo decir porque me doy cuenta de que me rechina tanto que forzosamente me resisto a ello. No importa porque la frase, la expresión, lo que viene conviene, no es nada más que eso, una expresión. Y en realidad solo quiere ser una invitación a la aceptación profunda. Es decir, lo importante no es seguir manteniendo aquella frase, que como todas es relativa, lo importante es la invitación a donde esa frase apunta. Y la invitación es a la de vivir una, repito, aceptación profunda. Una aceptación desde la consciencia de unidad y una aceptación desde el reconocimiento de que la vida no puede equivocarse. Si la frase inicial no te gusta, déjala de lado, pero experimenta esto. Decir sí desde la consciencia de unidad cuando me comprendo uno con todo lo que es. Y decir sí desde, aunque solo sea la intuición, de que esto que llamamos la realidad una o la totalidad no puede equivocarse. A mí personalmente esta comprensión me lleva a lo que considero que es el lenguaje de la sabiduría y que se traduce en esta expresión: por todo lo que ha sido, gracias, y a todo lo que venga, sí. Por todo lo que ha sido, gracias, todo estaba en su lugar, y a todo lo que venga de hoy en adelante, a pesar de todas mis resistencias mentales, sí. Porque del mismo modo que en el pasado ha ocurrido lo que tenía que ocurrir, de aquí en adelante seguirá siendo lo mismo. Y quería terminar este encuentro y por tanto también ya todo este tema sobre Somos Vida con un pequeño aviso, un aviso, quiero decir, al buscador. Me parece un aviso realista y lo dejo simplemente para vuestra discreción. Me parece evidente que todo lo que sale de nuestro pensamiento, de nuestra mente y por tanto también de nuestra boca, todo lo que yo en este momento puedo estar pensando, puedo estar conceptualizando y puedo estar verbalizando, solo es un mapa. Todos son mapas. Esto quiere decir que nunca podemos pensar la verdad porque no cabe en la mente y nunca podemos decir la verdad porque no cabe en las palabras. Entonces, lo que decimos son solo opiniones, mapas, si os gusta esta imagen también, que como mucho pretenden apuntar hacia la verdad. Un mapa apunta hacia el territorio, pero un mapa nunca es el territorio. Con todo dicho esto, también me parece que es importante, para no caer en un relativismo vulgar y un poco tonto, caer en la cuenta de que existen mapas y mapas. En concreto, y desde una perspectiva al menos pedagógica, yo me atrevería a decir que hay como dos tipos de mapas. Y para hablar de ambos tipos he querido recurrir a una afirmación de la gran filósofa malagueña, creo que injustamente a mí me parece olvidada, María Zambrano, que decía: la experiencia precede a todo método. Se podría decir que la experiencia es a priori y el método a posteriori. ¿Qué significa esto? Lo primero es lo que experimentamos y luego viene el mapa que trata de hacer una lectura de aquello que has experimentado. A esto me refiero, con lo cual podemos encontrarnos dos tipos de mapas que son radicalmente diferentes y que lo que yo quiero hacer es proponer como en forma de pregunta, a ver con qué tipo de mapas yo me manejo. El primer grupo de mapas serían lo que podemos llamar mapas a priorísticos. Es a priorístico porque aquí la mente toma la iniciativa y elabora sus mapas. ¿Cuáles serían las características de estos mapas a priorísticos? Son mapas recibidos de otros.
Es decir, yo tengo una idea de la realidad de lo que es porque me lo han enseñado. Entonces, sin pasarlo por ningún filtro crítico, asumo lo recibido. Es un mapa que implica un conocimiento de segunda mano, porque no es algo que yo haya indagado por mí mismo, sino un conocimiento que he recibido de otros. Por eso es de segunda mano, con lo cual para mí será relativo. En la misma línea es un mapa repetición, porque en este mapa que yo formulo, estoy repitiendo lo que antes he escuchado o lo que antes he aprendido. Y es un mapa que lógicamente puede conllevar un trabajo de estudio o de erudición basado en el análisis, en la reflexión, etc. Es un mapa que puede ser muy trabajado, pero muy trabajado mentalmente. Para mí, personalmente, este tipo de mapas a priorísticos, y en mi vida, en mi pasado, he recurrido a ellos, tienen muy poquito valor, porque no son nada más que, si me permitís la imagen, creencias, porque son creencias recibidas de otros, del modo que ha sido, que yo asumo como propias, pero que nunca he verificado por mí mismo. Así que estos mapas a mí, personalmente, no me ofrecen ninguna credibilidad. Y luego está el otro grupo de mapas, los mapas que nacen después de la experiencia del territorio, es decir, mapas post-experiencia. Las características de estos mapas serían las siguientes. Primero, suponen siempre haber experimentado el territorio. Hay una experiencia personal que sostiene el mapa que luego tu mente elabora y por tanto lanza. Hay una experiencia primera. En segundo lugar, nacen de un conocimiento, no ya por análisis, por reflexión, por elaboración mental, sino de un conocimiento por identificación. Aquello que tú estás hablando, previamente lo has experimentado, lo has vivido como que aquello es lo que eres. Implican soledad y desnudez. Desnudez fundamentalmente de ideas previas, de prejuicios, de mapas anteriores. Todo eso tiene que caer, la mente tiene que quedarse como limpia o transparente para que no esté contaminada por aquellos mapas previos. Por eso son mapas que surgen después del silencio de la mente. La mente se acalla, se silencia y esto permite que pueda nombrar con limpieza aquellas palabras que puedan dar razón del territorio experimentado. Y finalmente me parece que otra característica de estos mapas es siempre que apuntan a la consciencia de unidad, en contra de la consciencia de separatividad basada en aquella creencia errónea en que nacían los anteriores. Por tanto, todo mapa es relativo, tanto unos como otros. No hay mapa que no sea relativo. Pero a través de lo que viene, la vida nos puede conducir de este mapa, que solo es una elaboración mental, a lo que llamamos el territorio. Y esto ocurre cuando decimos sí a lo que viene, en la medida en que me abro a decir sí a lo que en cada momento me viene, ahí puedo ser trasladado del mapa al territorio, o dicho con otras palabras, cada vez que vivimos en el testigo. Cuando tomo distancia de la mente, me coloco ahí en la observación y desde ahí puedo abrirme a que la vivencia se plasme en un mapa que se apoye en lo experimentado. Pues hasta aquí. Quería recordaros la charla próxima para el martes que viene, dentro de este ciclo de conferencias del que venimos hablando. Estará a cargo de Fidel Delgado, con el título Física y mística, una mirada inteligente, bajo esta perspectiva, decía, de mecánica y mística del buen dormir. El martes día 15 de marzo a las 7 de la tarde, tanto de forma presencial mientras el aforo lo permita, o en streaming a través del canal de YouTube de la propia Biblioteca de Navarra. Con esto terminamos todo este libro que hemos venido comentando, titulado Vida,
o el título que le hemos dado a estos encuentros, Somos Vida, y a partir de la semana que viene empezaremos otro tema, el tema relacionado con el compromiso. Muy buenas tardes y muy buena semana.